Muchas gracias, Fred, por el pase. Darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Agradecerle, ¿cierto?, a la oportunidad a Legal 500 por organizar este importante evento, por cuanto el tema de la protección de datos personales es de alta importancia. Se ha dicho muchas veces, ¿cierto?, que la información y los datos son el nuevo petróleo, ¿cierto?, de la nueva era, que son fundamental, ¿cierto?, para el funcionamiento y engranaje de la economía digital. Y estos procesos de digitalización, ¿cierto?, se han visto acelerados, ¿cierto?, por circunstancias que a lo mejor no las esperábamos, ¿cierto?, como la existencia de una pandemia a nivel mundial que nos obligó, ¿cierto?, a cambiar nuestro estilo de vida, a realizar nuestras compras de manera diferente, a relacionarnos con nuestros amigos de manera diferente, ¿cierto?, donde lo telemático pasó a ser una regla general y no pasó a ser una excepción. Y esto, ¿cierto?, ha sido asimilado, ¿cierto?, por tanto por las empresas como por el funcionamiento del Estado. Sin embargo, cierto, es conveniente decir que en esta digitalización obviamente se ponen nuevos desafíos. La cantidad de información y en particular de datos personales exigen, cierto, nuevos estándares de protección. Y es por eso, cierto, que en Chile estamos en un escenario político y regulatorio altamente importante. Por cuanto, cierto, por una parte estamos a puerta, cierto, de que un nuevo presidente de la República asuma el cargo, que va a tener, ¿cierto?, un gran desafío en la parte digital para poder democratizar, ¿cierto?, el acceso a las distintas herramientas, ¿cierto?, que hoy por hoy nos exige la sociedad, las llamadas digital skills. Y por otra parte también, ¿cierto?, hay que tener especial ojo con la forma en que se está regulando el tema de datos personales, porque pareciera ser que está muy disgregado, ¿cierto?, por ejemplo, en materias de consumo, donde hoy por hoy va a haber una nueva autoridad, ¿cierto?, que es hacer el CERNAC, que va a ser la fiscalizadora, ¿cierto?, de la protección, la correcta protección y tratamiento de datos personales cuando se reduzca, ¿cierto?, a relaciones de consumo. También, ¿cierto?, hay otros proyectos de ley que obviamente hay que tener mucho ojo, como podría ser el tema de los neuroderechos, ¿cierto?, que obviamente va a tener que ser seguido muy de cerca, de manera que no signifique algo que se traduzca en una sobreregulación, ¿cierto?, y que impida, ¿cierto?, el natural desarrollo de la economía digital. Hoy, en este conversatorio donde contamos con grandes exponentes, que tienen una gran experiencia, ¿cierto?, desde el punto de vista tanto académico como laboral, vamos a estar conversando en particular, ¿cierto?, con el proyecto de ley de datos personales. Proyecto, ¿cierto?, que me voy a permitir hacer una pequeña presentación para que estemos todos, digamos, en la misma página, tanto para aquellos que no están familiarizados con esta regulación, para aquellos que también, ¿cierto?, están totalmente ajenos, ¿cierto?, al mundo del derecho o de la economía digital. Así que, si me permiten, vamos a empezar con nuestra presentación. Bueno, como les decía, hoy en este conversatorio nos vamos a enfocar al proyecto de ley, ¿cierto?, que regula el tratamiento de datos personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿ya? Un poco de antecedente, una breve historia, ¿cierto?, de cuál ha sido la historia de este proyecto de ley. Es que fue presentado en marzo del año 2017 por el segundo gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto?, que envió al Senado de la República este proyecto de ley, que, como les decía, pretende subir los estándares de protección en materia de datos personales y crear, ¿cierto?, una agencia de carácter administrativo a la cual me referiré más adelante, para que vele por la correcta observancia en el tratamiento de datos personales. ¿Y por qué es tan importante este proyecto de ley y su tramitación, y cuál es la urgencia, ¿cierto?, de contar con una regulación adecuada, ¿cierto?, en materia de protección de datos personales? Primero, hay un antecedente político, ¿cierto? Hoy por hoy, ¿cierto?, Chile se le está exigiendo elevar sus estándares de protección en materia de datos personales por cuanto es miembro de la OCDE del año 2009. Y eso se ha materializado o se ha exigido, ¿cierto?, por parte de este organismo internacional, que se adecúen determinados legislaciones en orden, ¿cierto?, de poder estar asimilados, ¿cierto?, a los países del primer mundo.
Por ejemplo, ¿cierto? Se nos ha exigido una regulación en materia de género, en materia de medio ambiente, y en el caso que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Una protección de datos personales. Consecuencialmente, ¿cierto? También han habido elementos internos, episodios internos en nuestro país que nos han obligado, ¿cierto?, a mejorar y actualizar nuestra norma. En especial, ¿cierto?, el desfase que existe entre la legislación y el avance tecnológico, ¿cierto? Tenemos que pensar que nuestra ley de protección de datos personales, la 19.028, como les mencioné, es del año 1999. Y ustedes tendrán que considerar que el legislador de la época no tenía en su mente, ¿cierto?, conceptos como las redes sociales, como el e-commerce, ¿cierto?, como Big Data u otros, digamos, Internet de las Cosas, como otros conceptos que en el día de hoy nos parecen tan familiares y tan cercanos. También, ¿cierto?, ha existido a criterio de la OCDE y de distintos organismos de observancia legislativa, existe una brecha, ¿cierto?, que le ha impedido a todas las personas, ¿cierto?, de nuestro país poder acceder, ¿cierto?, a los tribunales de justicia para la observancia de derechos. ¿Y esto por qué? Básicamente porque en la actualidad, para poder exigir un determinado derecho que podría infringir, ¿cierto?, mis derechos de datos personales, tengo que necesariamente recurrir a un tribunal de justicia, a un tribunal civil, lo que obviamente genera una serie de efectos negativos, por decir de una manera. Primero, por ejemplo, un costo de abogado. Segundo, ¿cierto?, una larga duración de un juicio. Y tercero, un resultado incierto, toda vez que obviamente los tribunales civiles, con el respeto que me merece, ¿cierto?, nuestras magistraturas, no están totalmente acostumbrados ni capacitados para enfrentar este tipo de problemas. Y por otro, ¿cierto?, también de carácter político, es que nuestro país en la actualidad no es considerado un puerto seguro en materia de transferencia internacional de datos personales, lo que obviamente nos pone en desventaja con países vecinos de la región, como por ejemplo el caso de Argentina y el caso de Uruguay, ¿cierto?, para poder realizar negociaciones, etcétera, con países que podrían estar incluso fuera de Latinoamérica, como en el caso de los asiáticos, y en especial, ¿cierto?, los europeos, que tienen un estándar más alto en materia de protección por el medio del llamado GDPR. Y finalmente, ¿cierto?, episodio específico, escaso, pero no por eso menos importante, en materia de brechas de seguridad, ¿cierto? Nosotros recordamos en años anteriores, ¿cierto?, filtración de bases de datos tanto de organismos públicos, por ejemplo, el Registro Civil o el Ministerio de Salud, así como también en la parte privada, ¿cierto?, más generalmente, particularmente en materia de bancos, ¿cierto?, donde se filtraron información de tarjetas de crédito que, si bien estaban caducas, obviamente pusieron la alerta sobre la necesidad de tener que regular esta materia. Y las principales modificaciones, ¿cierto?, de este proyecto de ley, ¿qué es lo que propone en relación a la ley vigente de la 1978? Como les decía, el tema de la institucionalidad. Uno de los grandes puntos que pone la OCDE es que toda regulación en materia de protección de datos personales tiene que contar, ¿cierto?, con una institucionalidad de carácter administrativa, precisamente para evitar esas brechas, ¿cierto?, que otorga la lógica judicial, ¿cierto?, con todo lo que ya les había explicado: costo de abogado, largas duraciones de los juicios y resultados inciertos. Y es por eso que propone, ¿cierto?, y en ese sentido también lo ha hecho suyo el proyecto de ley, de crear un organismo autónomo de carácter administrativo, ¿cierto?, y en este caso sería la Agencia de Protección de Datos Personales, la agencia, ¿cierto?, que va a ser una corporación de derecho público, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el presidente por medio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Para los que están escuchando, si tuviéramos que hacer un símil, ¿cierto?, con otro órgano de la Administración del Estado, sería, por ejemplo, algo muy parecido a lo que es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, ¿cierto?, por cuanto tiene atribuciones para fiscalizar, dictar normas, interpretar administrativamente la ley y asegurar la observancia de los derechos de los titulares de datos personales y sancionar su incumplimiento.
Es muy importante, ¿cierto?, que este proyecto de ley sistematiza lo que se llaman los principios, ¿cierto?, en materia de tratamiento de datos personales. No es que no exista hoy por hoy en la actual ley, la 19.628, por muy antigua que sea, ¿cierto?, una falta de principios, sino que lo que hace el proyecto de ley es sistematizarlos, definirlos claramente. ¿Para qué? ¿Por qué son tan importantes los principios? Y esto un poco dirigido a las personas que están ajenas al mundo del derecho, es que el principio siempre, a nosotros en materia de derecho, siempre nos va a permitir interpretar una determinada norma, ¿cierto? Cuando el sentido de la norma no es claro, tendremos que recurrir a los principios, ¿cierto?, regentes para poder determinar qué quiso decir en su momento, ¿cierto?, el legislador al momento de querer regular una situación en específico. Y así tenemos una multiplicidad de principios. Tenemos el de la licitud, que como su nombre indica, el tratamiento solo va a poder ser realizado en el marco de la ley. Es decir, la ley va a establecer los límites y no nos vamos a poder extender más allá de lo que ella establezca. La finalidad, muy importante, sobre todo para la industria, ¿cierto?, que básicamente señala que todos los datos que nosotros recolectemos van a poder ser utilizados para los fines que originariamente fueron recogidos. Y esto tiene relación también con el principio de la información que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que tiene que estar claramente establecidos en las políticas de privacidad, en los contratos con los distintos clientes, etc. Un principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que pedir datos en la medida, ¿cierto?, que se condigan con la finalidad para la cual quiero tratar un determinado dato. Por ejemplo, ¿cierto?, si quiero comprar por medio de una plataforma una prenda de vestir, ¿cierto?, no es necesario que a mí me pregunten mi estado civil. Pareciera ser que es algo que va más allá y que no tiene ninguna relación con el fin para el cual está siendo recolectado. Un principio de calidad. Los datos personales deben ser exactos, completos y actuales en relación con los fines del tratamiento. Y esto es una doble responsabilidad. Es una responsabilidad tanto para la persona del responsable, como también, ¿cierto?, para la persona que entrega el dato, ¿cierto? Hay una responsabilidad compartida. La persona, el titular de datos, tiene que ser lo suficientemente capaz para que entregar su información de manera actualizada. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, cuando esa información no está actualizada, como por ejemplo, casos tan simples como un cambio de domicilio, ¿cierto?, o incluso en un caso, un cambio de sexo, por ejemplo, o de género, eso se tiene que transmitir, ¿cierto?, al responsable, y el responsable tiene que realizar el tratamiento en virtud, ¿cierto?, sobre la base de datos actualizados. El principio de responsabilidad, ¿cierto?, que la persona que recolecta el dato se hace responsable, como su nombre le indica, ¿cierto?, de todas las obligaciones que establece la ley en base a ese tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque después, ¿cierto?, vamos a estar conversando con nuestros panelistas a propósito de la necesaria distinción que tiene que haber entre un responsable de tratamiento de datos personales como también un encargado. Principio de seguridad, clave, como lo mencionamos anteriormente, ¿cierto?, es uno de los tantos ejes sobre los cuales existe la necesidad, ¿cierto?, de que se regule y que actualice y que entre en vigencia de manera pronta el proyecto de ley. Básicamente, ¿cierto?, para establecer políticas claras, ¿cierto?, para evitar, por ejemplo, el tratamiento no autorizado, la pérdida, la filtración, el daño a los datos personales que están almacenados por parte de una empresa o también del Estado, ¿cierto? El principio de transparencia e información. Lo que les decía antes, ¿cierto? Esto pasa, también se entrecruza con normas que son propias o obligaciones de los proveedores en materia de consumidor, ¿cierto? Yo tengo que ser lo suficientemente transparente, tengo que establecer de manera clara cuáles son las condiciones contractuales para, por ejemplo, la compra de un determinado bien o la prestación de servicio y por qué estoy entregando mis datos, ¿cierto? Y en ese sentido, la persona, digamos, que entrega sus datos tiene que ser capaz de poder acceder de manera fácil, gratuita, ¿cierto?, a las políticas que está utilizando una determinada empresa, compañía o en general un sector de la industria para el tratamiento de datos personales.
El principio de confidencialidad, ¿cierto? Creo que cae por su propio peso, como lo indica el nombre. Tenemos que tener la capacidad, ¿cierto? Como industria de poder resguardar debidamente con estándares adecuados, ¿cierto? Pero proporcionados la confidencialidad, ¿cierto? La información de los clientes. Y nuevos derechos que se establece, ¿cierto? A propósito de la tendencia europea particularmente, un derecho de oposición a las valoraciones automatizadas. Esto dice mucha relación con el tratamiento de scoring, ¿cierto? Que se realiza a partir de tratamiento de datos personales y predicción de riesgo crediticio. Básicamente la norma no lo prohíbe, pero sí tiene que establecer, ¿cierto? Pero sí tiene que establecer un límite para que en caso de que me vea afectado por una decisión automatizada, yo pueda recurrir, ¿cierto?, a una intervención humana, como establece, ¿cierto?, hoy por hoy el proyecto de ley. Vale decir que una persona finalmente a mí me diga, oiga, ¿sabe qué? Usted salió a partir de una evaluación de scoring de riesgo crediticio, salió mal porque estos son sus datos y esto fue analizado, ¿cierto? Tanto por una máquina como también por una persona, por lo tanto existe ese derecho siempre. Y el derecho a la portabilidad, ¿cierto? Es algo que se importó, ¿cierto? De la industria de las telecomunicaciones a propósito de la portabilidad numérica, y esto es para no hacer lo que en Chile se llama el comprahuevo, ¿cierto? Que es básicamente no tener que entregar los datos a cada responsable cada vez que me los pidan para una compra de bien o prestación de un servicio, basta que a uno de los responsables yo le pida, ¿cierto? En un formato estándar, genérico y estructurado, los datos que tiene sobre mí para poder entregárselo a otro responsable y obviamente minimizar los esfuerzos por parte del titular de datos. Consentimiento, un temazo, es la base de legalidad por excelencia, ¿cierto?, en la prestación de datos personales, y afortunadamente hoy, ¿cierto?, el proyecto de ley apuesta a algo más adecuado al desarrollo de las nuevas tecnologías de la economía digital, por cuanto la antigua ley me exigía un consentimiento por escrito y expreso, y ahora pues la tendencia, ¿cierto?, exige que sea una manifestación específica, inequívoca e informada. Esto fue un gran paso para la industria, por cuanto al exigir la nueva ley un consentimiento expreso y por escrito, se tuvo que mejorar y desarrollar de manera jurisprudencial, ¿cierto? Por ejemplo, que una aceptación de términos y condiciones por medio del completar una casilla fuera aceptado. Eso se entendía por escrito en el mundo digital y se tuvo que hacer un gran esfuerzo. Bueno, eso hoy por hoy fue superado, así es que tenemos buenas noticias para la industria. Obviamente va a estar regulado hasta cierto punto, ¿cierto?, de que el consentimiento tiene que ser entregado de manera libre. ¿Y qué quiere decir que sea de manera libre? Quiere decir que yo no puedo atar, ¿cierto?, el otorgamiento del consentimiento de tratamiento de datos personales a la compra de un bien o un determinado servicio cuando ese tratamiento no es necesario. Acá hay un ejemplo claro jurisprudencial a propósito de una etiquetera, ¿cierto?, Ticketmaster, que en su oportunidad, ¿cierto?, le exigía una serie de datos que no tenían relación con la compra de un ticket para un evento deportivo o un evento cultural, ¿cierto? Y se entendió por parte del CERNAC que esta cláusula era desproporcionada, ¿cierto?, y arbitraria, por cuanto no tenía absolutamente ninguna relación. Hoy por hoy, ¿cierto?, el proyecto de ley se pone en esa situación. Y la excepción de esto es que no se aplicarán los casos cuando la única contraprestación, ¿cierto?, para el bien o servicio o beneficio sea el otorgamiento del consentimiento para el tratamiento de datos personales. Y esta excepción se conoce como la excepción de aeropuerto. ¿Por qué? Porque básicamente uno cuando va al aeropuerto, ¿cierto?, se le da la posibilidad de ocupar el Wi-Fi del aeropuerto teniendo como única contraprestación el otorgamiento de datos personales. Muy someramente, ¿cierto?, también se consideran otras fuentes de licitud, además del consentimiento, ¿cierto?, como es la fuente de acceso al público, que hoy por hoy también está en nuestra legislación, y esto es un gran avance y es un golazo por parte de los legisladores, porque entienden, ¿cierto?, que en la lógica del entorno de la economía digital,
uno tiene acceso a muchos datos que son obtenidos de manera lícita y por lo tanto pueden ser ocupados para los fines específicos, ¿cierto?, que se señalan una vez más por parte de una empresa en sus políticas de privacidad. Cuando el tratamiento también no se va a requerir consentimiento en los datos de carácter económico, financiero, comerciales, obviamente pensado en los boletines comerciales y para darle la buena fe, ¿cierto?, para resguardar la buena fe y la fe pública en la economía de mercado que nos rige. Cuando se trate cuando se trata de un tratamiento que sea necesario para la ejecución de una obligación legal, ¿cierto?, cuando se trata de medidas precontractuales, cuando también sea necesario para la satisfacción de los intereses legítimos. El interés legítimo es algo que tiene que ir sí o sí. Muchas veces no necesita el consentimiento del titular para realizar determinadas operaciones, como podría ser, por ejemplo, para temas de seguridad de la información, ciberseguridad, ¿no? Entonces, porque hay un interés legítimo por resguardar de manera correcta la información y que va relacionado justamente con lo que les decía al principio, con el principio de seguridad. Entonces yo obviamente cuando me vea puede haber enfrentado a la autoridad, oiga, ¿usted por qué realizó este tratamiento de datos personales? Porque hay un principio mayor que me rige, que es el principio de seguridad de la información. Hay un interés legítimo que a mí me respalda para hacer un determinado tratamiento. Obligaciones de responsables, ¿cierto? Informar al titular de los antecedentes que acrediten la licitud del tratamiento de datos que realiza. Y esto está muy relacionado con el derecho a acceso que tienen, ¿cierto?, los titulares de datos, es decir, el derecho a acceso es el derecho que yo tengo como titular para exigirle a un determinado responsable qué información tiene sobre mí, cuál es la base de legitimidad que se ocupó, cuáles son los fines para los cuales se están realizando el tratamiento, a quién se le están comunicando, a qué tercero se le está comunicando estos datos que he entregado. Implementar mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan al titular ejercer su derecho de manera expedita, ágil y eficaz. Acá es muy importante, es cierto, que la industria, una vez que entre en vigencia la ley, se ponga, cierto, a tono, cierto, con los estándares exigidos por esa ley, y uno de esos, cierto, es facilitar el ejercicio de los derechos ARCO, que se llaman, cierto, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y también el de portabilidad, como les había mencionado anteriormente. Deber de mantener secreto, confidencialidad, ¿cierto? Está muy relacionado con el principio de seguridad, deber de mantener permanentemente a disposición del público en su sitio web las políticas de seguridad, ¿cierto? Y de privacidad. Esto también, una vez más, está dentro del marco también de las obligaciones que tengo como proveedor en el marco de la ley del consumidor, ¿cierto? Yo tengo que en todo momento informar cuáles son las condiciones contractuales bajo las cuales se va a regir un determinado consumidor para la compra de un determinado bien y servicio y cómo eso se relaciona con los datos personales. Adoptar medidas de seguridad, ¿cierto? Y deber de reportar a la agencia las vulneraciones a las medidas de seguridad que ocasionen la filtración, pérdida, alteración accidental o ilícita de datos personales. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque si bien hay normas sectoriales, como por ejemplo justamente en el tema bancario, donde uno tiene que reportar una brecha dentro de los 30 minutos desde que se crea el incidente, acá, ¿cierto?, se establece como principio general, transversal a todo tipo de industria. Transferencia de datos personales, está muy relacionado, ¿cierto?, con lo que decía anteriormente como eje de motivador, ¿cierto?, del proyecto de ley de datos personales para que Chile sea considerado puerto seguro. Y va a ser la regla general, se va a permitir, obviamente, en la medida que se cumpla con los requisitos que establezca la ley, como por ejemplo, ¿cierto?, que el país al cual se le hace la transferencia de datos personales cumpla con un nivel de idoneidad en materia legislativa, ¿cierto?, en materia de protección de datos personales que va a ser determinado por la agencia, o que exista un contrato lo suficientemente robusto con respecto a los derechos, obligaciones, ¿cierto?, y observancias y garantías para esa transferencia. Que haya un modelo de cumplimiento o autorregulación, también muy importante, lo vamos a ver una par de láminas más adelante, que va a ser necesario para que sea un atenuante de la responsabilidad, ¿vale? Es decir, yo en la medida que tenga un modelo de prevención, lo cumpla, pero aún así haya una infracción, debe ser considerado y tomado en cuenta como atenuante para el régimen sancionatorio que se va a aplicar en caso de infracción a las normas de tratamiento de datos personales.
Obviamente, en la medida que exista un consentimiento del titular, no hay ningún problema, ¿cierto? O que se realicen transferencias bancarias, o entre sociedades relacionadas en la medida que todas las empresas del holding, ¿cierto?, tengan un estándar mínimo, ¿cierto?, en materia de protección de datos personales. Lo que le decía anteriormente, hay un régimen sancionatorio. Las facultades sancionatorias están dentro de las atribuciones de esta nueva agencia, este órgano administrativo que se está formando, y las multas, bueno, van a ir variando de acuerdo a la naturaleza de la infracción, que se van a dividir en leves, graves y gravísimas, ¿cierto? Pudiendo ser la mínima de las multas una unidad tributaria mensual y la mayor 10.000 unidades tributarias mensuales. Son bastante altas las multas y esperemos, ¿cierto?, de que aun cuando son altas se queden ahí, porque hay obviamente ideas dentro del Congreso de poder elevar, ¿cierto?, no solamente en los montos de estas multas, sino que también como de manera alternativa y copiando el modelo del GDPR, que existan multas asociadas al porcentaje, ¿cierto?, del ejercicio financiero del año anterior, lo que obviamente pareciera ser excesivo a la realidad chilena. Hay circunstancias atenuantes, ¿cierto?, para la aplicación de las multas, como les decía, ¿cierto?, que hayan acuerdos reparatorios con las personas afectadas, que haya una colaboración en el infractor en la investigación administrativa practicada por la agencia. Esto es muy parecido a lo que es la delación compensada en materia de libre competencia. La autodenuncia, ¿cierto?, que se haya incurrido en una infracción por primera vez, ¿cierto?, y haber cumplido diligentemente con el modelo de prevención, como les decía anteriormente. Así también hay circunstancias agravantes, ¿cierto? La reincidencia, en la medida que haya infracciones que se cometan en un periodo de 30 meses, se va a entender que hay una incidencia y en ese caso, ¿cierto?, la agencia podrá aplicar multa de tres veces el monto asignado a la infracción cometida de acuerdo a los montos que se señalaban anteriormente. Obviamente el carácter continuado de la infracción y el haber puesto en riesgo la seguridad de los titulares de los datos personales. Esto está muy relacionado, por ejemplo, a la naturaleza del dato que está tratando un determinado responsable. Por ejemplo, no es lo mismo que sean datos personales propiamente tales o datos de carácter más sensibles, como podrían ser datos relacionados a la salud o datos, por ejemplo, de menores de edad. Y hay criterios para el monto de las multas, ¿cierto? Se toma en consideración el perjuicio y eso está determinado por el número de titulares afectados, la naturaleza del dato, como les decía anteriormente, ¿cierto? Y también la capacidad económica del infractor. Obviamente la pyme va a tener una distinta sanción a una gran empresa o una empresa transnacional. Y el régimen sancionatorio también establece sanciones accesorias, como por ejemplo la suspensión de tratamiento de datos personales, y en caso de que se impongan multas reiteradas, ¿cierto?, de faltas de carácter gravísimo, la agencia puede establecer como información accesoria la suspensión de hasta 30 días del tratamiento de datos personales. Esto es, digamos, por decirlo de alguna manera, grave, porque en el entorno físico sería el equivalente a que si yo me pusiera, en virtud de mi autoridad, ¿cierto?, pública, ponerle un candado ponerle un candado a la entrada, ¿cierto?, y no dejar pasar a ningún colaborador y decir, hoy día no se trabaja. Bueno, el tratamiento de datos personales es lo mismo. Hoy por hoy una empresa que no puede realizar tratamiento de datos personales podría perfectamente quebrar, ¿cierto? Y también hay una norma de publicidad, ¿cierto?, que es la actuación en un registro nacional de cumplimiento, donde se va a consignar la gravedad de la infracción, la conducta infraccionada y la circunstancia agravante y la sanción impuesta. Esto básicamente es una QCT, ¿cierto? Va a ser una especie como de DICOM en materia de tratamiento de datos personales para las distintas empresas. Y que esa anotación tiene duración de 5 años. No voy a detener mucho en modelo de prevención, pero obviamente dentro de las grandes novedades para la industria, ¿cierto?, es la obligación y la designación de un oficial de cumplimiento en materia de privacidad, ¿cierto?, que tiene que tener una independencia tanto desde el punto de vista económico y técnico, ¿cierto?, para poder realizar su función y que obviamente debe contar con un presupuesto acorde al tamaño de la empresa que va a realizar el tratamiento de datos personales. Y los protocolos obviamente tienen que ir variando de acuerdo a la naturaleza de los servicios, si se hacen transferencias o no internacionales en materia de protección de datos, etc.
vámonos, ¿y cuándo entra en vigencia esto? Después de todo lo que hemos dicho, para los que de alguna manera están asustados, bueno, esta ley entraría en vigencia a partir de los 13 meses posteriores a la publicación. Sin embargo, ¿cierto? También se difiere, ¿cierto?, la entrada en vigencia de la ley para distintos aspectos, como por ejemplo, la industria, la empresa, los responsables en general van a tener un plazo de 18 meses para adecuar todas sus bases de datos a las exigencias establecidas por la ley. Sin embargo, ¿cierto?, en lo que se refiere a los derechos ARCOS, ¿vale? Decía, los derechos que tiene un titular para exigirle al responsable en materia de tratamiento de datos personales, va a entrar en inmediata vigencia una vez que se publique en el diario oficial esta ley. Como comentario general, ¿cierto? Únicamente señalar que si bien esto es puede ser muy gravoso en ciertos aspectos, es una gran oportunidad, ¿cierto?, para avanzar, para tener reglas claras, ¿cierto?, y para ayudar a la economía digital. El proyecto en que está ahora está recién en su primer trámite constitucional en el Senado, ¿cierto? Tiene que ser aprobado para la sala y para posteriormente ser discutido en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Es un misterio, ¿cierto?, hasta el momento cómo va a ser abordado el proyecto, tomando en consideración obviamente lo poco que le queda al gobierno de la administración del presidente Piñera, ¿cierto? Y vamos a ver si el presidente Boric lo toma, ¿cierto?, como uno de sus ejes programáticos en materia digital. Eso es por cuanto podemos decir. Así es que ahora vamos a empezar con el segundo bloque, donde van a poder escuchar a nuestros expertos expositores. Bueno, agradecerle una vez más, ¿cierto?, a todas las personas que nos están escuchando. Como les decía Fred al principio, ¿cierto?, tenemos un panel de lujo, ¿cierto?, a los cuales les vamos a hacer una serie de preguntas, ¿cierto?, para que ellos, desde su expertise y de su experiencia de la industria, nos puedan decir qué opinan al respecto. Y me gustaría partir con Pablo. Pablo, como les decía, es el director de Data Privacy de Mercado Libre, ¿cierto? Él está radicado en Buenos Aires y está muy al día, ¿cierto?, con lo que pasa en la legislación chilena. Así es que, Pablo, me gustaría primero que nada preguntarte, proyecto de ley chileno, con todo lo que hemos comentado, ¿cierto?, todo lo que tú pudieras aportar al respecto. ¿Es un desafío? ¿Es una oportunidad? ¿La industria debería estar tranquila? ¿No debería estar tranquila? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Nicolás, y gracias a la organización por la invitación y la oportunidad de permitir compartir experiencias y buenas prácticas con todos ustedes. A ver, nosotros desde Mercado Libre lo tomamos a la regulación siempre como una oportunidad, porque verdaderamente un programa de privacidad, un programa de cumplimiento de una ley de protección de datos, nos plantea siempre una oportunidad para nuestra forma de ver el tema, siempre una oportunidad para desarrollar el negocio, para desarrollar mejores prácticas y para desarrollar y generar una cosa muy importante para nosotros y para todas las empresas, y que es la confianza de nuestros usuarios, la confianza de nuestros clientes. El programa de protección de datos de una organización, más allá que del mero cumplimiento de la norma, que es muy importante, que las empresas cumplan con la regulación, que las organizaciones cumplan con las regulaciones, también nos plantea un espectro mucho más amplio y que nos permite relacionarnos mejor con nuestros usuarios y garantizarles a ellos que vamos a estar protegiendo su privacidad. No solamente implica entonces el cumplimiento de un régimen regulatorio, sino que además nos permite proteger uno de los activos más importantes de la organización, y que son los datos de nuestros usuarios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya no caben dudas
en el mundo actual, como vos lo dijiste, la información hoy es muy trascendente, es muy importante, es uno de los activos más importantes con lo que cuentan las organizaciones. Entonces, mediante un programa de protección de datos, no solamente vamos a estar cumpliendo la ley, sino que además vamos a estar protegiendo uno de los activos más importantes de la organización. No cabe duda hoy en día que los clientes actuales o potenciales de cualquier organización es un insumo muy importante, es un activo muy importante para las organizaciones, y por eso el programa de protección ayuda también a eso. Entonces, con un programa de protección de datos, una organización tiene la oportunidad de generar valor para sus propios clientes, para sus propios usuarios. En el caso de Mercado Libre, porque a nosotros nos permite garantizar a nuestros usuarios que van a estar operando en una plataforma confiable, segura, confidencial. Entonces estamos generando confianza, pero además también estamos generando, mediante el programa de privacidad, valor para la propia organización, para el propio Mercado Libre. ¿Y por qué digo esto? Porque tener un programa sólido de protección de datos nos permite tener una ventaja competitiva sobre el resto de otras organizaciones que quizás no tienen un programa tan intensivo como el que tiene Mercado Libre. Un usuario, entre optar por una plataforma que tiene un programa de protección de datos y que resguarda su privacidad, y otro que no lo hace, va a optar siempre por aquella empresa que le garantiza su privacidad. Pero además de esta ventaja competitiva, también nos permite ser un aliado comercial confiable. ¿Por qué? Porque no vamos a las organizaciones que nos confíen su información personal de sus propios usuarios, porque le vamos a brindar un servicio. O al revés, con quien nosotros compartamos información para que nos brinden un servicio a nosotros, no vamos a estarle reflejando responsabilidad porque tenemos un programa sólido de protección de datos que respetamos la regulación. Y adicionalmente también, mediante un programa de privacidad, la organización se transforma en un agente multiplicador de cultura de protección de datos, porque mediante ese programa también va a estar exigiendo a terceros que interactúen con la propia organización, que tengan un estándar de protección de datos adecuado a las políticas de la propia organización. Entonces estamos multiplicando el efecto de la ley al exigirle, por ejemplo, a nuestros proveedores que cumplan con los principios de protección de datos. Entonces, con una ley de protección de datos estamos generando cultura, y con un programa de protección de datos lo que estamos haciendo, estamos generando mucho valor para la organización, y por eso nosotros tomamos a la regulación como una gran oportunidad para fomentar negocios, para generar confianza en nuestros usuarios, que es uno de los valores más importantes que pueden llegar a tener la organización. Entonces, nosotros tomamos desde ese lado, que es muy positivo, la sanción de una reforma que eleve el nivel de protección de datos en Chile. Muchas gracias, Pablo, clarísimo. Eleonora, por favor, la misma pregunta, ¿cuál es el proyecto de ley de datos personales? Tú que también le has dado largo seguimiento, ¿cierto?, a este proyecto desde su inicio, lo has visto crecer, lo has visto caer, lo has visto gatear, lo has visto de todo. O sea, Sí, bueno, ¿cuál es una oportunidad, una barrera para el desarrollo de la economía digital? ¿Cómo lo ves tú? bueno, primero muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a Legal 500 por la invitación, y un placer y un orgullo y una responsabilidad compartir el panel con Macarena y Pablo, que son dos expertos tan relevantes en la materia. Primero quiero suscribir muchas de las palabras que decía Pablo recién. Para nosotros desde Google, una ley de datos personales sin dudas es una oportunidad. Nosotros creemos en los principios de una regulación responsable, smart, como decimos, es decir, inteligente, una regulación que resguarde la privacidad, permitiendo la innovación y el uso innovador de los datos, que son muy importantes para generar y promover el desarrollo de la economía digital. Y yo quiero, Nico, antes de avanzar sobre los temas que tienen que ver específicamente sobre datos personales, poner esto en el contexto del desarrollo de la economía digital. Como decíamos al principio, Chile y el resto de la región atravesó una situación sin precedentes, que es la pandemia. Todavía estamos atravesándola. Yo estoy basada en Argentina y también, digamos, estamos en una situación similar a la de Chile, atravesando una pandemia que, por un lado, nos generó
una situación, digamos, de desafío económico a nuestros países, sobre todo para las pymes, pero también una oportunidad de acelerar los procesos de transformación digital en muchos de nuestros países, y en Chile en particular. Entonces, en este contexto de la oportunidad que tiene que ver con el desarrollo de la economía digital en Chile, una ley de datos personales es uno de los pilares fundamentales. Nosotros desde Google el año pasado presentamos un informe que se llama Digital Sprinters, velocistas digitales, en los cuales sugerimos algunas políticas públicas y algunos pilares para promover la economía digital en los países. Uno de esos pilares justamente es adoptar tecnologías innovadoras, y una de las tecnologías innovadoras tiene que ver con permitir el uso innovador de los datos. Otros pilares tienen que ver con generar un proceso, digamos, de adopción de tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, y de apoyar, digamos, la migración de las empresas hacia el cómputo en la nube, que genera muchísimas oportunidades de productividad. Todas esas tecnologías, y creo que Pablo también lo mencionaba recién, están y se apoyan sobre la construcción de una regulación balanceada, razonable, potente de datos personales. Por eso para nosotros esta discusión es tan importante, no solamente por las prácticas internas que tenemos nosotros en Google de proteger con los más altos estándares los datos personales y la privacidad de nuestros usuarios, sino porque apostamos a que esta normativa también abra el camino para seguir construyendo la economía digital y real en Chile. Digo digital y real porque en realidad hoy no se diferencian, o sea, todo forma parte del desarrollo económico. Entonces me parece que estamos sin dudas ante una discusión y un debate que es sumamente trascendente, y yo quería obviamente el proyecto es una actualización importante. Chile tiene que actualizar su framework de datos personales, porque la última ley que hoy está en curso, obviamente es una ley que tenía que ver con otra era, y hay un montón de discusiones que pasaron en el medio y que tienen que ser reflejadas en el proyecto de ley. Y me interesa mencionar, digamos, algunos de los estándares que para nosotros son importantes mantener en un proyecto de ley a priori, digamos, cómo debería ser este proyecto de ley que todavía está en discusión. Muchas de las discusiones ya las vimos reflejadas en el articulado, y otras sin dudas hay que revisar también con mayor atención. Para nosotros, una nueva ley de datos personales tiene que, obviamente, que va a elevar los estándares de protección y que va a exigir una recopilación y una utilización de manera responsable. Nunca tiene que olvidarse de este objetivo que hablábamos antes de generar y poder permitir el uso innovador de los datos para poder generar negocios basados sobre el uso de los datos en Chile, que son sin duda un sector fundamental y que atraviesa toda la economía, no solamente el sector de la tecnología. Entonces, con esa mirada de generar un alto estándar de protección de la privacidad y permitir, digamos, el desarrollo de la economía basada en datos, algunos de los pilares que para nosotros son importantes es que esta ley, por un lado, genere la obligación de recopilar y utilizar la información personal de forma, obviamente, responsable, es decir, las organizaciones tienen que operar con respeto por los intereses de las personas cuando procesan información. Tienen que asumir la responsabilidad de usar los datos de una manera que proporcione valor a los individuos y a la sociedad, minimizando el riesgo del daño basado en el uso de información personal, actuar con una mayor transparencia, de manera que ayuden a las personas a estar más y mejor informadas sobre cómo las organizaciones utilizan estos datos, y ser, en este sentido, transparentes sobre los tipos de información personal que recopilan, por qué la están recopilando, cómo la usan o divulgan, particularmente cuando se usan para tomar decisiones sobre las personas. Mantener la calidad de la información, creo, Nico, que vos mencionabas algo sobre esto, hacer esfuerzos razonables para mantener la información personal precisa, completa y actualizada en la manera que sea pertinente para los fines para los que se mantiene. Proporcionar mecanismos apropiados para el control individual, incluyendo la oportunidad de oponerse al procesamiento de datos cuando sea factible en el contexto del servicio. Brindar a las personas la capacidad de acceder, corregir, eliminar y descargar información personal sobre ellos, tiene que ver con los derechos ARCOS que mencionabas antes. Implementar precauciones razonables para proteger la información personal de pérdidas, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación, modificación y destrucción. Y un tema que me parece muy importante también es
que una ley tiene que aplicar un alcance geográfico acorde con las normas internacionales. La ley de protección de datos tiene que ceñirse a los principios establecidos de territorialidad, regulando a las empresas para la medida en la que están haciendo negocios activamente dentro de esta jurisdicción. Este es un punto importante porque la aplicación extraterritorial obstaculiza innecesariamente el crecimiento de nuevos negocios y crea conflictos entre jurisdicciones. Creo que este es un punto que la ley y el proyecto de ley aborda adecuadamente y obviamente es central teniendo en cuenta la globalidad de funcionamiento de las empresas hoy. Y también, obviamente, fomentar la interoperabilidad global. Creo que estos son algunos principios muy generales sobre los cuales nosotros podemos hacer una lectura detallada del proyecto de ley para, obviamente, generar una norma que, insisto, sirva para generar altos estándares de protección de los usuarios, de nuestros clientes, generando confianza, como decía Pablo, fomentando la confianza en el ecosistema y también generando un ámbito que propicie la innovación, que propicie el desarrollo de la economía digital, no solamente para compañías grandes, sino sobre todo para los pequeños startups, para los pequeños negocios y para las pymes que justamente a partir de la pandemia aceleraron sus procesos de transformación digital y migración hacia servicios como por ejemplo la nube. Estos son algunos pilares y bueno, después podemos ir en más detalle en algunos de ellos. Gracias. Muchas gracias, Elo. Muy completa tu respuesta, ¿cierto? No solamente abarcando el tema del proyecto de ley de datos personales, sino que también la inquietud a nivel más global de la economía digital. Así que se agradece ir un poco más allá. Macarena, cuéntanos, ¿cierto? A partir de tu vasta experiencia, ¿cierto? ¿Cómo ves tú este proyecto de ley de datos personales también que le has hecho gran incidente legislativo? ¿Oportunidad? ¿Barrera? ¿Está bien equilibrado, sobreregulado? ¿Cómo lo ves tú? Primero agradecer, Nicolás, la invitación, también a Legal 500, estar en este panel con el honor a Pablo. Creo que es importante estos tipos de webinars que se puedan discutir estos temas, traerlos a la palestra. Al principio de la pandemia escribí un artículo que me acuerdo que era la transformación digital forzada por el tema justamente que nos llevaba a las casas a trabajar a través del teletrabajo. Y ahí se generaban dos temas. Uno era la privacidad y el otro era la seguridad. Esto es importante porque al final del día esta legislación que ya llevamos varios años tratando de que salga un proyecto de ley en Chile para que podamos ser un país de nivel adecuado para tener el desafío de desarrollo digital, de una economía digital, es importante al final del día y creo que con lo que tú resumiste ahora y a través de la Comisión de Hacienda, cómo está hoy día el proyecto con todas las indicaciones y todo, es un muy buen proyecto, es un desafío y una oportunidad para las empresas. Hace años vengo diciendo también que no basta con esperar que salga el proyecto, sino que justamente es desde antes que nos debemos preparar para adecuarnos a los estándares internacionales. Creo que muchas empresas, así como lo ha dicho Pablo y Eleonora, venimos trabajando desde la parte académica, desde la expertise de los estudios jurídicos o desde las empresas para prepararnos a nivel de cumplir con los estándares de la OECD, que desde el 2017 nosotros como Chile nos comprometimos. Hay como una paradoja en pensar que fuimos precursores el año 99 teniendo esta ley de protección de datos, o el año 93 de la ley de delitos informáticos, o la ley de net neutralidad, y que hoy día estemos tan atrasados en comparación a Perú, Argentina, Colombia, y que dentro de los mismos países de Latinoamérica, Chile no sea calificado como un país, como decías tú, de puerto seguro o un país adecuado a estándares internacionales. Entonces, al final, si uno lee la ley, o sea, el proyecto de ley, ha ido mejorando en su camino. Es una oportunidad porque vamos a tener una agencia de protección de datos, sin perjuicio que pueda regular materias, vamos a tener esta ley como paraguas. Y lo que señalaba Pablo también del tema de los programas, es importante distinguir las políticas de privacidad de los programas de privacidad que justamente dentro de la ley hace mención porque lo hace como un atenuante o para establecer las responsabilidades de la empresa de cómo se ha tratado estos temas. Así cuando no sé, pues los usuarios entran y uno ve las políticas de privacidad, es para establecer los derechos ARCO o para establecer qué se puede hacer con mis derechos o mis consentimientos respecto de lo que yo voy haciendo. Si bien la ley 19.628 del año 99 establece ciertos principios, son
regulados y establecidos claramente los recoge en el proyecto de ley. Muy importante tener en cuenta la finalidad, la proporcionalidad, la responsabilidad, la licitud. Por ejemplo, acá sí es necesario un cambio cultural y las empresas deben prepararse con los programas de políticas de privacidad, porque si todos ven, podemos cumplir las políticas de privacidad que están y se establecen los derechos, pero el programa es a nivel interno, y el programa a nivel interno establece estándares como, por ejemplo, arquitecturas de data, de establecer por diseño la privacidad, establecer en el fondo programas para dentro de la empresa decir, ok, necesitas estos datos para hacer la finalidad, el cumplimiento de lo que estás contratando. Entonces, en mi nuevo cargo, que ya llevo un año, es importante, por ejemplo, como en Falabella se ha ido preparando en el sentido que existe una gerencia de compliance de privacidad, y yo estoy en el otro lado, que es la gerencia legal en la operación del día a día. Entonces ahí podemos ver cuando tú contratas con proveedores, que no es esto solamente que se establezca al principio, sino que tienen que estar reflejados en los contratos, en las cláusulas, para proteger en el fondo todo lo que dice la data, que lo que tú decías, Nicolás, es como el petróleo, hoy día es la información, hace años que lo venimos diciendo, pero con el justo equilibrio, porque si no, en el fondo entramos en esto de cómo podemos tratar los datos sin que se vulnere la ley. Al principio el proyecto partía incluso en que no podía las mismas empresas tratar datos para hacer outsourcing con el pago de los sueldos. O sea, ha ido modificándose porque se establecían barreras que al final no resultaban de la lógica. El interés legítimo es sumamente importante. El cambio, el consentimiento hoy día que es expreso a que también nos pongamos en cómo hemos ido evolucionando esta transformación digital forzada a través de la pandemia, que yo creo que ha contribuido en eso, que se le haya dado la urgencia que necesita el proyecto, porque si no, Chile se va a quedar atrás de nuestro, no solo Europa, que no nos considera, sino a través de los países de Latinoamérica. Entonces, al final, en resumen, yo creo que es una oportunidad para que Chile se ubique dentro de los estándares internacionales. También en ese sentido creo que ha recogido la experiencia práctica de nuestros tribunales a través de la jurisprudencia, que si bien algunos dicen que nuestra ley actual no ha permitido ejercer los derechos ARCO, creo que sí, a lo mejor hay dificultades porque descontratar abogados, etcétera, pero la jurisprudencia ha ido estableciendo estándares y que se vienen incorporando a este proyecto. Así que creo que en resumen, para no repetir lo de Pablo, Leonora, o sea, en el fondo es una gran oportunidad. Como parte y ubicada en Santiago de Chile, puedo decir que nos va a ayudar para que se desarrolle la economía digital, sobre todo que hoy día está tan de moda el marketplace, por decirlo así, y no existen fronteras a través de lo que yo puedo ejercer. Por lo tanto, yo me parece que es un muy buen proyecto de ley y que va a contribuir para todos, desde parte de la industria, de los usuarios, de los organismos públicos, etc. Eso es como una opinión en tema general que quiero como aportar. Muchas gracias, Magrena, muy completa tu respuesta también y muy constructiva. Los quiero poner un poquito en aprietos, ¿ya? Porque obviamente estamos todos de acuerdo, ¿cierto?, sobre la necesidad de que adecuemos nuestros estándares de protección, ¿cierto?, en materia de datos personales. Sabemos que esto va a ayudar, ¿cierto?, a la economía digital, va a ayudar al país, ¿cierto?, en el momento, en toda vez que si adoptamos ciertos estándares de seguridad, vamos a ser considerados un puerto seguro, lo que obviamente es una oportunidad de negocios con distintos países del orbe. Pero me gustaría, ¿cierto?, ponerlo un poquito en aprieto, ¿cierto?, y preguntarle a Pablo, Pablo, ¿cuáles son los riesgos que tú ves en este proyecto de ley? Que si tú si fueras legislador, ¿cierto?, en nuestro país, ¿qué es lo que se cambiaría? ¿Cuál es lo que habría que tener ojo, digamos, para hacer de un buen proyecto a un mucho mejor proyecto de ley en materia de datos? A ver, Nicolás, yo entiendo que la ley, la verdad es que después de un proceso legislativo que fue, digamos, que todavía está continuando, ¿no? que todavía es un proceso que todavía continúa, pero tuvimos oportunidad de participar de distintas organizaciones. Yo creo que el proyecto de ley se está acercando muchísimo a un muy buen proyecto de ley. Yo entiendo que los riesgos vienen más por el lado
por el lado de la reglamentación que después se haga de esa ley de protección de datos, esa ley de esa reforma. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, la reglamentación, tanto por el Poder Ejecutivo como después la que haga el organismo de control, pueden muy rápidamente desvirtuar todos los logros que la ley propone. Para empezar, lo que tiene que tener en cuenta cuando se reglamenta la ley es que la ley de protección de datos no impide la circulación, no impide la libre circulación de la información, sino que le da un marco de legalidad. Entonces es importante que la reglamentación, cuando se haga, no afecte de manera negativa ese equilibrio que se está generando a partir de la sanción de la ley. Me parece también es muy importante, y acá sí digamos, propongo que se, digamos, alguna mejora que se haga sobre la ley, es que se haga más hincapié en el principio de responsabilidad demostrada, que es el paradigma nuevo de las regulaciones más modernas de protección de datos, y que me parece que en la ley de Chile no está todavía lo suficientemente desarrollado este principio. ¿Qué es la responsabilidad demostrada? Bueno, básicamente implica que no alcance con cumplir la letra de la ley, sino que las organizaciones tienen que demostrar cómo están cumpliendo la ley. O sea, no alcanza con yo tener una política de privacidad publicada en la ley, sino que yo tengo que demostrar que esa política de privacidad es clara, es efectiva, le llega al usuario, es útil, le genera un beneficio. Entonces yo no alcanza con cumplir la letra fría de la ley, sino que yo tengo que demostrar cómo yo hago un esfuerzo cotidiano para mejorar mi programa de privacidad, y eso creo que no está reflejado en el proyecto de ley actual, y tendría que hacerse más hincapié porque hace más a las regulaciones más modernas. Y además se aparta de una regulación más fiscalista, en donde el Estado me dice cómo yo tengo que cumplir la ley, y le da juego a las organizaciones para que sea ella misma, para que sea la organización la que determine cómo va a cumplir la ley, y que después solamente el órgano de control tenga que verificar si yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Pero cada organización debe tener la libertad suficiente de cumplir la ley como mejor le parezca, y después rendir cuentas, y que eso es la responsabilidad demostrada. Y me parece que la ley no lo refleja en este momento, este principio, como sí lo reflejan otras regulaciones, como por ejemplo el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Otro punto importante en el que, digamos, fácilmente se puede desvirtuar la ley está en las bases legales, y en un excesivo endiosamiento del consentimiento como base legal. Tenemos que decir que en las regulaciones más modernas, y creo que también está reflejado en el proyecto de ley de Chile, el consentimiento no es la única base legal para poder procesar información de carácter personal, pero sí tiene un artículo mucho más grande que las otras bases legales, y esto nos puede llegar a la conclusión errónea de que el consentimiento es una base legal más importante que el resto de las bases legales. Y tenemos que tener en cuenta que el consentimiento no es la mejor base legal para muchas situaciones, como por ejemplo en una relación laboral, en donde hay una desigualdad entre ambas partes. Entonces ahí no se puede decir que el consentimiento del empleado para que el empleador procese sus datos está dado libremente, porque hay una desigualdad en la relación jurídica que existe entre las dos partes. Entonces ahí, digamos, quizás otra base, o por ejemplo en la prevención de fraude, que es lo que a mí más me compete porque es el día a día de Mercado Libre, que donde el consentimiento no es una base legal, digamos, la mejor base legal para poder yo llevar adelante las acciones de prevención de fraude. Existen otras fuentes muy importantes también, que están al mismo nivel, como por ejemplo el interés legítimo, y que hasta incluso le dan más garantías al propio usuario, y esto no está muy explícito todavía, porque el interés legítimo, a diferencia del consentimiento, que a mí me alcanza con demostrar que el usuario me lo dio, el interés legítimo yo tengo que demostrar que hice un análisis, y que ese análisis, con ese interés legítimo, no estoy afectando de manera fuerte los intereses y los derechos de los titulares de los datos. Entonces, para un montón de situaciones, el interés legítimo es mejor fuente, mejor base legal que el propio consentimiento, y más
favorable a los intereses de los usuarios. Y eso es importante que se mantenga y que se haga un hincapié, y que eso, por eso hablo de que la reglamentación tiene que ir en este sentido. Y para terminar, creo que también un punto muy importante, el que tenemos que seguir de cerca, tiene que ver con la transferencia internacional de datos, que hoy en día es, digamos, hace al día a día de todo funcionamiento de cualquier organización, y que si se regula, se reglamenta de una manera muy estricta, este principio puede llegar a complicar el día a día de las organizaciones, sobre todo si no se estandariza y si no se armoniza con los requisitos que tienen otras regulaciones de Latinoamérica, porque si no obligarían a aquellas empresas que estamos trabajando en más de una jurisdicción a tener que cumplir distintos estándares, con lo que eso dificulta y bastante el día a día en el trabajo de las organizaciones. Creo que estos son los principales riesgos a los que yo apuntaría con el proyecto de ley. Muchas gracias, Pablo. Clarísimo, lo comparto. Comparto principalmente 3 puntos, ¿cierto?, de los cuales tú señalaste, que es el consentimiento. Tenemos que avanzar a una base de legalidad mucho más amplia, atendido también el amplio volumen y también la protección misma, ¿cierto?, de los titulares, la transferencia, ¿cierto?, para que finalmente no sea una ley de letra muerta, ¿cierto?, en la medida que uno se uniforme con distintos países, ¿cierto?, esta transferencia que va a permitir el flujo natural de información del desarrollo de la economía, ¿cierto? Eleonora, quería preguntarte, ¿cierto?, algo que se discutió mucho durante la tramitación legislativa del proyecto de ley. Si bien se hicieron muchos esfuerzos en hacer esta distinción con respecto a responsables, ¿cierto?, encargados, ¿cierto?, en la medida que estos encargados muchas veces actúan mandatados, ¿cierto?, y muchas veces no tienen ni siquiera acceso, ¿cierto?, a la información entregada por el responsable. Llama la atención, ¿cierto?, que es como es una mala excepción, por decir una manera. De repente no es muy bueno ser innovadores cuando esa excepción, digamos, no atornilla para el otro lado, ¿cierto?, de lo que es la realidad jurídica. Y es interesante, ¿cierto?, cómo los legisladores incluyeron, ¿cierto?, dentro de las definiciones al motor de búsqueda, ¿cierto? Y a simple vista, ¿cierto?, pareciera ser que es de todo improcedente, porque la técnica legal siempre debe establecer un concepto general, ¿cierto?, un concepto abstracto de lo que se refiere a tratamiento y responsable de tratamiento, para después, ¿cierto?, la autoridad pueda subsumirlo al caso concreto. Pero, ¿qué te parece a ti, digamos, esta inclusión tan con nombre y apellido del motor de búsqueda? Y me gustaría hacer un poco 2 preguntas en una. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves en la inclusión de tecnologías específicas de la industria del desarrollo? Y adicionalmente, ¿cierto?, y en particular los motores de búsqueda, ¿cuál es el problema que ve asociado al llamado derecho al olvido? Porque a lo mejor podría ser, ¿cierto?, un guiño precisamente a querer regular en forma específica ese tipo de derecho, pensando en lo que pasó en el Tribunal Superior de la Unión Europea. Sí, gracias, Nicolás. Bueno, me parece que es un tema sobre el que ya adelantaste mucho. No hay mucho más para agregar. Por supuesto, una ley tiene que tener una proyección de futuro. Me parece que ese es un principio básico. Y hay cuestiones que son o que deben ser sujetas a una reglamentación posterior, que obviamente todos los actores del ecosistema vamos a estar mirando muy de cerca, como recién mencionaba Pablo, ¿no? O sea, que la reglamentación siga los principios de la ley y no la desvirtúe. Pero en principio, digamos, generar menciones específicas a tecnologías, a productos, a servicios específicos, como vos decías, no pareciera ser la mejor técnica para generar una regulación que tenga una proyección a futuro, porque los servicios, los productos, las tecnologías cambian, se modifican. Lo importante es que la ley establezca claramente cuándo una entidad es responsable, cuándo una entidad es encargado, es decir, que establezca las funciones, los roles que cada uno de nosotros cumplimos en el ecosistema y que pueden ser diferentes en función de distintos servicios, productos que las tecnologías, que las empresas, ofrezcan. Entonces, sí, hay una mención específica, una definición de motor de búsqueda, que es la única tecnología que se define. Creemos que esto puede generar, digamos, una cierta incoherencia con el resto del proyecto de ley, en el que no se mencionan productos, plataformas específicas con
consecuencias derivadas de esa definición. Y en relación a la aplicación del derecho al olvido, bueno, primero el derecho al olvido como tal no existe, es un nombre un poco confuso, estamos hablando del derecho de cancelación bajo ciertas, y que opera, digamos, bajo ciertas condiciones. En Europa hubo una discusión muy larga en relación a cómo tenía que aplicarse, y hay una reglamentación que llevó mucho tiempo hacer, una vez que, digamos, salió un fallo que fue, digamos, un fallo judicial, el famoso fallo Costeja en el 2014, que fue el primero que estableció algunos parámetros, y luego, digamos, hubo una discusión muy larga para ver cómo compatibilizar, digamos, la aplicación de este procedimiento, de este proceso, con otros derechos que son importantes para los usuarios y para los ciudadanos, como por ejemplo el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, esa ecuación llevó mucho tiempo y trabajo entre los grupos de trabajo de las autoridades de datos, el famoso Working Group de artículo 19, creo que es en Europa, donde obviamente Google fue también un actor central en esa discusión, y nosotros formamos parte de esa discusión abiertamente. Hay un montón de documentos que presentamos y que se pueden encontrar, y nosotros además tenemos un informe de transparencia donde mostramos cómo es la aplicación del derecho de desindexación basado sobre la normativa europea en Europa, justamente porque pensamos que dar información y transparencia es muy importante cuando se trata de estos temas también tan complejos y en la aplicación de nuestros propios procesos. Y todo esto para decir que es un tema sumamente complejo y donde esperamos que en Chile pueda haber una discusión que compatibilice todos los aspectos que están en juego, teniendo en cuenta lo que vos decías de los riesgos que puede tener una inclusión, digamos, de un mecanismo de desindexación sin atender todos los otros desafíos que están en juego, como por ejemplo el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces no es un tema de blanco o negro, sino que es un tema de grises. Es difícil dejarlo planteado solamente en una ley, tiene que haber, digamos, una discusión, una reglamentación muy precisa. A nosotros nos parece obviamente que primero la inclusión de la definición de solamente una tecnología puede ser un error en un proyecto de ley que busca mantener la neutralidad tecnológica, y que la aplicación sin más de un derecho de desindexación para cualquier motor de búsqueda también puede ser un riesgo si no se contemplan, digamos, las salvaguardas necesarias que esperamos se puedan discutir en Chile, obviamente. Gracias, Helio. Una vez más, muy completo. Macarena, ¿cuáles son los riesgos que ves tú, digamos, en el texto actual, ¿cierto? O también potenciales riesgos que se podrían generar, a tu entender, ¿cierto? Durante la discusión legislativa de este proyecto de ley, tomando en cuenta, ¿cierto?, su impacto en el negocio operacional, ¿cierto? De, por ejemplo, la empresa a la cual tú representas, que tiene una presencia, ¿cierto?, importante en la región y además una multiplicidad, ¿cierto?, de giros. Bueno, acá son varias las ideas que vienen, pero voy a partir con que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, ¿será que yo vengo viendo proyectos del cambio de protección de datos en que lo que comentaba, o sea, casi que la empresa no podía contratar servicios de outsourcing para poder ver los salarios de los trabajadores? Entonces, creo que el proyecto es bastante bueno, tiene un equilibrio. Sí, estoy de acuerdo con Pablo que con la Agencia de Protección de Datos, en el fondo, que puede regular y dictar normativa, puede existir una incertidumbre respecto de lo cual podría después ser el marco regulatorio. Sí es importante, y por eso creo que sí lo mencioné también, es la autorregulación. Aquí hay un tema que tú mencionaste, Nicolás, que si bien hay plazos de 13 meses, 18 meses, los derechos ARCO entran en vigencia a partir de cuando se publica la ley. Por lo tanto, si una empresa va a esperar a que se publique la ley y dentro de ese plazo, o sea, se los puedo decir por experiencia, fuera de las empresas, dentro de las empresas, esos plazos no van a alcanzar a cumplirse. Entonces, desde hoy tienes que trabajar en que ese consentimiento, y que creo que hoy día, con las excepciones que se han incluido y cambiando lo que venía el estándar de expreso con el interés legítimo, podemos trabajar desde ya
Porque obviamente si vamos a tener una agencia de protección de datos, no se pueden usar datos en que no podamos probar, lo que decía Pablo también, que ha habido un consentimiento, que hay una base de licitud, por decirlo, no nos referimos al consentimiento, la base de licitud por la cual yo puedo tratar los datos. Creo que el proyecto contempla varias, puede mejorarse, sin embargo, creo que establece un equilibrio. En el caso, por ejemplo, de Falabella, que tenemos presencia en Chile, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, tenemos estándares muy altos en las otras legislaciones de los países, por lo cual Chile, para nosotros ha sido importante lo que les comentaba de establecer este programa de protección de datos. Entonces, más que impedimentos o qué es lo que veo riesgoso en la ley, es simplemente que las reglas estén claras. El ejemplo que tuviste específico de la sanción de que me pueden cerrar, shut down la empresa porque hay un incumplimiento, esta vez se establecen sanciones al estilo de la ley de propiedad, de derechos de autor, en que van de leves, graves, gravísimas. Entonces se necesita casi un fraude, una mala intención para que me puedan aplicar estas normas, de estas sanciones, perdón, gravísimas, sin perjuicio que es absolutamente lejano nosotros establecer que las multas pueden ir en relación, qué sé yo, no sé, a la facturación. Entonces yo digo, bueno, eso también va a tener que ir viéndose en el tiempo, pero lo importante son las reglas claras. Nuestra jurisprudencia, a lo propósito que decía Leonora, de los motores de búsqueda, el derecho al olvido, que en realidad es un derecho de cancelación y hoy día lo tenemos contemplado. Y lo que sí me preocupa es la sobreregulación y que tenemos, por ejemplo, que mencionabas, tenemos el Código del Trabajo que establece normas de privacidad y estándares a nivel de empleador-trabajador. Tenemos la Constitución que viene a ser, con la modificación del 19 número 4, el estándar general y que nos dice la ley es la que va a venir a regular y por eso es tan importante esta modificación de los datos personales de nuestra legislación. Tenemos la CMF que también regula lo que tú decías, las brechas de seguridad, porque no puede haber privacidad sin seguridad y por eso decía yo el tema de la arquitectura por diseño, el tema de nosotros prepararnos en la tecnología que, como señala Leonora, no debería estar mencionado específicamente, pero sí que las empresas lo pueden hacer. Entonces es importante que no caigamos en una sobreregulación y que después digamos, bueno, ¿a qué le tengo que rendir cuenta? ¿Me va a venir a hablar el CERNAC? ¿Me va a venir a hablar la Agencia de Protección de Datos? ¿A quién tengo que decirle tengo una brecha de seguridad? ¿A la CMF? ¿Al CERNAC? ¿A la agencia? Entonces, lo más importante y lo que veo como desafío, reglas claras para todos, tanto los usuarios, las empresas, los organismos públicos, porque si no estamos entrando en una sobreregulación en que se temía, por decirlo así, que el CERNAC tuviera una competencia, porque después va a pasar, bueno, y la Agencia de Protección de Datos, o el Consejo de la Transparencia. Entonces, reglas claras para todos, para poder como desafío salir adelante, creo que es una oportunidad, y como digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, al final, bueno, esperemos que la Cámara de Diputados no se modifique todo, porque nos ha pasado otras veces que se vienen a modificar todos estos principios que ya están consagrados en la ley y creo que es un muy buen comienzo para eso. Eso como para señalar. Muchas gracias, Macarena. Como se diría en el fútbol, me diste un centro gol, porque ahora yo voy a aprovechar, ¿cierto?, de tomar lo último que dijiste, ¿cierto?, a propósito del CERNAC, para hacerle una pregunta muy específica a Pablo, ¿cierto? Y preguntarte, Pablo, ¿cuáles son los riesgos asociados que ves tú con la reciente publicación de la ley de Proconsumidor, ¿cierto?, que le está dando nuevas atribuciones al CERNAC, al Servicio Nacional del Consumidor, para que pueda, ¿cierto? Obviamente en el marco de las relaciones de consumo, poder observar por medio de la acción de interés colectivo, ¿cierto? Cuando un determinado proveedor infrinja las normas de protección de datos personales. ¿Cómo lo ves tú? Y obviamente si alguien quiere responder del panel, bienvenido sea, ¿cierto? Además, tomando en consideración que hay otros proyectos de ley, ¿cierto?, que le otorgan las mismas atribuciones, ¿cierto?, a otros órganos de la administración del Estado, como podría ser, por ejemplo, en materia de neuroderechos al ISP, ¿cierto?, en materia bancaria a la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, me gustaría, Pablo, decir cuál es el riesgo que tú ves cuando una misma sanción, una misma infracción podría ser sancionada por distintos, ¿cierto?, órganos fiscalizadores. Bueno, gracias por la pregunta, Nicolás. A ver, en primer lugar, a mí lo que me parece es que le están otorgando facultades
a un organismo que no es especializado en el tema de una materia que requiere mucha especialización. O sea, que básicamente el CERNAC no cuenta con las facultades técnicas necesarias para hacer frente a un eventual incorrecto tratamiento de datos personales. Sabemos, a mí me parece que es un poco menospreciar el mundo de la privacidad de datos, el otorgarle competencias a un organismo que no tiene las calificaciones necesarias para poder llevar adelante. Es como, de alguna manera, bajarle el precio a la protección de datos, porque es como que cualquiera puede hacer el control de la protección de datos cuando el mundo en realidad requiere que sea un organismo técnico capacitado específicamente para tratar temas de protección de datos personales. Hasta incluso se critica que comparta, que los organismos, el organismo que aplique la regulación de protección de datos, comparta competencias con el acceso a la información pública. De eso está también criticado. Se tiene que ser un organismo específico y tiene que ser un organismo con mucha capacidad técnica específica en la materia de protección de datos, lo cual no sería la situación del CERNAC. Eso, digamos, como una primera crítica. En segundo lugar, es otorgar de alguna manera una solución muy parcializada, porque justamente la competencia que tiene un organismo de defensa del consumidor está limitada justamente a una relación de consumo, y los incumplimientos que pueden darse con relación a la regulación de protección de datos, al maltratamiento de los datos personales, exceden y por mucho lo que se da en una relación de consumo. Por ejemplo, digamos, desde ya quedan afuera todas las relaciones que son B2B. Entonces, le estamos otorgando una competencia a un organismo que no es específico para una solución y que es muy parcializada. Y después, cuando se termine de sancionar la ley de protección de datos, vamos a tener un conflicto de competencias importante, y eso es lo que más me preocupa, porque se plantea, digamos, la situación de, ante un incumplimiento, un eventual incumplimiento de la ley de protección de datos, y que el usuario haga una denuncia ante el CERNAC, porque hay una relación de consumo, y también haga una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Ahí, en principio, estamos sometiendo a la organización a un non bis in idem, ¿no? Porque vamos a tener una sanción por un mismo acto de dos organismos diferentes que podría llegar a darse. Y si no, vamos a tener un conflicto de interés, un conflicto de competencias. Y ese conflicto de competencias, ¿cómo se va a resolver? ¿Quién lo va a resolver, ese conflicto de competencias? ¿En cuánto tiempo se va a resolver ese conflicto de competencias? ¿Y qué va a pasar con el reclamo del usuario mientras dure ese conflicto de competencias? Entonces, yo creo que encima es en detrimento de los intereses de los usuarios, el poder del cliente, del consumidor o del titular del dato, el hecho de otorgarle a otro organismo competencias también en temas de protección de datos. Entonces yo apunto básicamente la crítica a esos aspectos, y que me parece que no brindan más, esta solución que plantearon brinda más complejidades que soluciones al tema de protección de datos. Totalmente de acuerdo, Pablo, un poco, ¿cierto?, en línea de lo que se señala al principio de la exposición, ¿cierto?, de que finalmente esto podría eventualmente, este conflicto, ¿cierto?, de competencias podría crear barreras, ¿cierto?, justamente en desmedro de los titulares para el ejercicio de sus derechos arcos, y evidentemente no va a aportar nada, ¿cierto?, a una construcción nutrida de la jurisprudencia, porque podríamos tener, ¿cierto?, jurisprudencia en materia de tribunales civiles o de agencia de protección de datos, lo que muchas veces puede ser contradictorio y nada ayuda, ¿cierto?, a una posición como país en la materia que merece todo el respeto, como es la privacidad y el tratamiento de datos personales. Nos vamos a pasar ahora al último bloque, ¿cierto? Nos están haciendo preguntas desde el público, ¿cierto? Por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, ¿cierto?, si es que lo desean. Nos preguntan qué retos vemos en Latinoamérica ahora que parecen llegar tarde la legislación en materia de data privacy, cuando mucha de la información personal ya ha sido compartida y entregada tiempo atrás y está en base de datos de diversas índoles.
no sé si alguien quiere contestar, digamos, esto, pues que nos pueda dar una visión regional, ¿cierto?, de lo que está pasando, ¿cierto?, de cómo estamos llegando tarde en materia legislativa, ¿cierto?, al tratamiento de datos personales. A mí me parece que siempre es mejor tarde que nunca, digamos. Entonces, cuando estamos introduciendo una ley que en principio parece que está cumpliendo con los estándares internacionales, digamos, bienvenida sea. Yo creo que con esta reforma Chile se está incorporando a el grupo de países con las legislaciones más modernas de protección de datos. En Latinoamérica, digamos, tenemos un montón de normas de protección de datos en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, pero la mayoría de esas regulaciones son regulaciones antiguas, digamos, que vienen con un concepto anterior, que no, por ejemplo, no incorporan el principio de la responsabilidad demostrada, tienen el consentimiento como única base legal para poder procesar los datos. Y en cambio Chile ya se está incorporando con esta reforma dentro de los países, junto con, por ejemplo, con Brasil, con su LGPD, junto con Ecuador, recientemente sancionada la ley, en las que ya, digamos, ya tienen un estándar más moderno de protección de datos. Entonces, desde mi punto de vista, es tarde y por ahí es relativo decir que es tarde, pero bienvenido que en Chile se esté planteando y que se esté sancionando una ley moderna de protección de datos. Ese es mi punto de vista. Solo para agregar y complementar, los derechos ARCO entran en vigencia a partir de que se publique la ley, que esperemos que se haga. Lo que comentábamos, que nosotros estamos en un estándar internacional en que no nos califican como un país seguro. Se supone que la Agencia de Protección de Datos después en este proyecto diría cuáles son los países o cuáles son los requisitos a los cuales nosotros vamos a poder transferir datos, etc. Entonces es importante establecer que, por eso lo que yo he dicho, el mensaje es desde ya las empresas se tienen que preparar, los usuarios tienen que también tener esta cultura de proteger sus derechos, porque van a tener las herramientas para poder exigir que esté el consentimiento o las bases de licitud, y desde ya, en el fondo, viene esta transformación digital en los temas de programas de cumplimiento de protección de datos. Por lo tanto, creo que Brasil también tiene una legislación, Perú, hace poco Brasil, en el fondo. Entonces, nosotros hemos estado apuntando al tema del GDPR y Latinoamérica también. Puede ser que algunos sean más estrictos que otros, lo cual dificulta a lo mejor también el tema de estas plataformas digitales a través de Latinoamérica, porque no tenemos un solo estándar como sería la Unión Europea, sino que tenemos varios estándares dentro de Latinoamérica. Esperamos que el tema de los principios sirva para los efectos de establecer como interpretaciones generales o compartidas dentro de Latinoamérica, y creo que ese es un desafío. La territorialidad o extraterritorialidad, porque hoy día no existen fronteras. Entonces, al final, hay que hacer un tema cultural para Chile específicamente, de que sí podemos proteger los datos, que las empresas se están autorregulando, pero que es un desafío por las distintas legislaciones, pero todas tienen estándares altos, lo cual es importante de aquí al futuro y de lo que hemos estado viviendo. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias, Pablo, por su respuesta. Vamos a pasar a la última pregunta, que la voy a responder yo, pero obviamente si también alguna de los panelistas quiere complementar, feliz. Nos preguntan, ¿los secretos industriales, comerciales, se van a regular en la nueva ley de datos? Ahí. Y la respuesta es no. Básicamente porque la ley de datos personales, como su nombre indica, tiene como foco, ¿cierto?, todo el tema de la información y la privacidad, ¿cierto?, de las personas naturales, ¿ya? Todo lo que es modelo de negocio, secretos industriales, tienen una aplicación y una protección en cuerpos legislativos distintos, como por ejemplo en el caso del secreto industrial, bien sabemos, ¿cierto?, que está protegido en la ley 19.039 de propiedad industrial, ¿ya? O también, ¿cierto?, de carácter más interno cuando se trata de temas de NDA, ¿cierto?, o de carácter contractual. Por lo tanto, esto se excluye. El bien jurídico que se pretende proteger por medio de esta ley es el de la privacidad, el de la intimidad, ¿cierto?, que está obviamente subsumido en lo que es la garantía constitucional del 19 número 4, que fue obviamente incorporado en el año 2018.
Entonces, secretos industriales comerciales no, solamente datos personales, y se tiene que tener por esos datos personales a toda información que identifique o haga identificable a una persona natural en específico. Solo para complementar cortito, Perfecto, el muy bien. tema de, sí, de los secretos comerciales, creo que Chile está en deuda porque no está regulado en la ley de propiedad industrial. Sí están las otras herramientas a través de los NDA, a través de cláusulas de confidencialidad, porque eso es importante en el día a día, no solo el tema de seguridad, privacidad, sino también confidencialidad. Y claramente lo que tú señalas, o sea, por eso también hay que educar de qué significa datos personales, porque los datos personales van para hacer identificable a la persona, pero también hay distintos datos personales, pueden ser para estadísticas, comerciales, económicos, los datos sensibles, entonces hay distintas regulaciones y estándares para establecer, pero las personas jurídicas no están, sino que están acá, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, organismos los que van a ser los responsables del tratamiento de datos, pero en cuanto a informaciones, claro, eso va con la ley de propiedad industrial o podría ser también, si queremos ver derecho de autor en otras alternativas o cosas. Eso solo como para complementar. Así es. Muchas gracias, ¿cierto? Torte, por tu excelente complemento. Eh, queríamos palabras de cierre, ¿cierto? Solamente agradecer a Pablo Segura, a Macarena López, ¿cierto? A Elena Rabinovich. Muchas gracias por su participación, por su entusiasmo y obviamente por compartir su experiencia y conocimientos a una materia que es muy importante, es cierto que en Chile tiene un enorme desafío, no solamente por un nuevo gobierno que entra, sino también cómo esto va a estar regulado en proyecto de ley en específico y también en un proceso constitucional por el cual está atravesando Chile. Entonces queremos ver cómo la digitalización, ¿cierto? Va a ser absorbida, ¿cierto?, por la Constitución para efectos de la correcta ejecución de los derechos sociales, ¿cierto?, que pareciera ser el norte al cual quiere apuntar nuestra nueva Constitución. Y gracias a todos, ¿cierto?, también por asistir a este gran conversatorio, las personas que nos acompañaron, y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Así es que muchas gracias y que tengan una excelente resto de día.